sido un visionario que empezó se ha hecho una, en la época de Eisenhower, ahorita no está acordado, el presidente Eisenhower, en esa época han hecho los planes y han demorado en terminar, eso sí, han demorado, pero han invertido harto dinero y había pueblos que, o sea, poblaciones abandonadas, que nadie pasaría por esos lugares. Y bueno, pues han empezado a hacer construcciones de las vías y han crecido harto todos esos pueblos y son grandes urbes ahora, ¿no? O sea, es así como la parte vial hace que pueda progresar toda una región y ahí en ese plan que han hecho para todo Estados Unidos ha crecido harto, pues ha crecido harto y han invertido mucha plata y es lo que se tiene el plan de todo el país. O sea, a ver, investiguen si quieren y van a ver cómo se han hecho las inversiones tan grandes en eso. ¿Eh? Bueno, entonces yo les decía, los científicos han estado evaluando los caminos. Y bueno, han llegado a determinar que la capacidad en condiciones ideales para este tipo de vía, o sea, los caminos de carreteras de 2 carriles, originalmente era primero 2000 vehículos por hora a ambos sentidos, así es. Después, el año 2000 cambiaron, no, el 2000 a 2800. No. El año 1985 cambiaron a 2800. El año 1900, fíjate, el primer manual salió el 65, era 1965, ¿no? Era 2000. El año 1985 subió a 2800. O sea, había estado mal o sea, no estaba muy bien sus análisis, porque como al empezar la clase he dicho, este tipo de vía es muy complicada su evaluación. Entonces, vieron que no era 2000, sino 2800. Vehículos hora, ambos sentidos. Y desde el 2000 y ahora el 2010, que estamos viendo este manual, cambiaron a 3200 vehículos hora, ambos sentidos. Y yo he hecho la pregunta y he dicho, a ver, ¿quién me puede decir cuánto es la capacidad en condiciones ideales por sentido? Eso he hecho la pregunta. He preguntado a Filemón, a los que han llegado al último, y no me ha contestado. Y yo pensé que me iba a contestar, porque su examen fue bastante bueno. Pero según él, no parece que no se ubica, o qué será. Yo le preguntaba, ¿cómo te ha ido en el examen? Veremos la nota, dice, o sea, no sé. Uno sabe un poco, tiene idea de cómo has hecho tu examen. Yo cuando estaba en la universidad tenía idea, y más todavía si les doy resultados. Entonces ya sabe uno más. Bueno, ¿quién me dice? Son 23, o sea, 23 personas, que poquitos están entrando. Se ve que ya se han retirado. ¿O qué será? ¿Nadie? ¿Todos están dormidos? Bueno, por sentido es 1700. Sí, acabo de decirles, 3200 es la capacidad en ambos sentidos. Entonces, por sentido, usted, por lo menos yo, si estuviera pasando clases, diría 1600, profesor. Y le diré, no es 1600, la mitad, ¿no? Es 1700. De acuerdo a lo que hasta la fecha se tiene, la capacidad en condiciones ideales por sentido es 1700. En caminos. ¿Eh? Bueno, vamos a empezar, vamos a continuar, vamos a presentar. Aquí está. O sea,
una carretera de 2 carriles. Se define, eso sabemos, se define como una calzada que tiene un carril disponible para cada sentido de circulación. Esos son nuestros famosos caminos, en que nosotros usamos la palabra camino. Yo les he dicho que carretera es una vía principal de 2 carriles, digamos, en este sentido, y camino de 2 carriles es una vía que tiene menos tráfico, menos volumen de vehículos, ¿no? Yo diferencio así. Un camino es una vía de menores características. Una carretera tiene mejores características. Así, si quisiera diferenciar entre lo que es carretera y lo que es camino, ¿no? Pero en este tipo de vía, ¿no? Hace un rato les he dicho en el manual de carreteras del ABC cómo clasifican. Clasifican las carreteras, se clasifican en autopistas, carreteras de carriles múltiples, carreteras de 2 carriles. Así es la división. No es que antiguamente en algunas bibliografías se decía, vamos a clasificar las carreteras, o mejor dicho, vamos a clasificar las vías. Entonces decían, unas vías eran autopistas, otras eran así, o sea, un poco diferente. Ahorita se define carreteras y es las autopistas, un tipo de carretera. Las doble vías es otro tipo de carretera, o las que decimos técnicamente es carreteras de carriles múltiples, ¿no? Y nosotros en nuestro país decimos las doble vías. Y la otra es carreteras de 2 carriles o carreteras normales, ¿no? Entonces, la que estamos viendo son las carreteras comunes, las más sencillas, que son caminos o carreteras, decimos, ¿no ven? ¿Ya? Bueno, a ver, los rebases esto también, yo a ratos no quiero leer, yo podría estar hablando y hablando y llego a la conclusión nomás, pero les he dicho hace un rato que ¿cuál es el problema de este tipo de vía? Por ejemplo, dice aquí, los rebases a los vehículos lentos se efectúan en el carril del sentido opuesto, hay que pasar al otro lado, siempre y cuando lo permitan las condiciones físicas o geométricas de la carretera. O sea, tiene que haber suficiente distancia de visibilidad. Y también del tránsito. ¿Y qué quiere decir cuando digo y del tránsito? A ver, ¿quién me quiere contestar? ¿Y del tránsito? ¿Qué significaría? Por ejemplo, aquí uno dice, ¿y del tránsito? ¿Listo? ¿Qué han entendido del tránsito? Eso es lo que quiero que me digan. A ver, ¿quién me dice? A ver, a ver, a ver. ¿Quién me puede contestar si yo estoy, fíjense, yo no sé, parece que no quieren entender, porque yo justamente quiero insistir en que aprendan. A ver, voy a volver a leer y me van a decir qué entienden tránsito. A ver, los rebases a los vehículos lentos, o sea, tenemos un problema en los caminos, en las carreteras. ¿Cuál es el problema? Para poder empezar a tratar de evaluar o qué es lo que ocurre. Lo que ocurre normalmente es esto: los rebases a los vehículos lentos se efectúan en el carril del sentido opuesto, ¿no? Tienes que ir al otro carril para poder adelantarte, es lo que dice, siempre y cuando lo permitan las condiciones físicas o geométricas de la carretera, o sea, es así. O sea, si tienes tramos rectos y puedes, tal vez sí, pero si llegas a una curva no puedes adelantar. Entonces, ¿por qué no puedes adelantar? Porque no hay suficiente visibilidad, o sea, distancia de visibilidad, es lo correcto. Eso. Y del tránsito, dice. Entonces, ¿qué quiere decir del tránsito? Eso es lo que he preguntado. A ver, ¿quién me contesta? Inge, buen día. Buenos días. Dime qué te llamas primero. Luis Flores, Inge. Ya, Luis Flores, dime. Lo que estoy entendiendo sería el volumen de vehículos que están Muy pasando. bien, muy bien. Luis Flores, espérame 2 puntitos para el segundo parcial. Espérame. Yo no sé, no quieren ganarse nada. Luis Germán, ya. Tú participas normalmente. Ya está, 2 puntos. Segundo parcial. Ya. Muy bien, eso es. Yo, por ejemplo, siempre he insistido, aunque ustedes no me crean, siempre he insistido que en este libro de Rafael Cali Mayor, la palabra tránsito es sinónimo de volumen de tráfico. Siempre he insistido. Fíjense,
Me están entendiendo, pero poquito. Entonces, y de los volúmenes de tránsito vendrían a ser, en otras palabras, magnitud de los intervalos, entre paréntesis ponemos, o sea, la cantidad, la magnitud de los intervalos entre los vehículos del sentido opuesto. ¿Cuánto hay de intervalos, o sea, entre los vehículos que vienen en sentido opuesto? Dependiendo de eso, influye, digamos, si puedes adelantar o no puedes adelantar. Muy bien, o sea, dos motivos hay para no poder adelantar. Uno, la parte geométrica de la vía, porque si hay curvas, no puedes adelantar, pues no. O sea, y la otra es del volumen. Si hay harto volumen y igual estás en un tramo recto, también tienes problemas, no puedes adelantar, ¿no? Por eso dice, y de la magnitud, de la cantidad, de los intervalos, o sea, cada cuánto están los vehículos que vienen del sentido opuesto. Eso, muy bien, eso. Gracias. Luis Germán, ya, eso quiero, así que me vayan contestando. Con eso yo estoy contento, pues, pero si no me dicen nada, están dormidos ahí. Yo tengo que hablar paja cuando sea y igual no me entienden, ¿no ven? Bueno, como los rebases se efectúan en el carril del sentido opuesto, y las oportunidades de lograrlos dependen en gran medida de la magnitud del volumen de tránsito opuesto, está queriendo seguir aclarando al respecto, la capacidad y los niveles de servicio de las carreteras de dos carriles en general se analizan para ambos sentidos. A ver, fíjense, en general dice, se analizan para ambos sentidos. Listo. Las carreteras de dos carriles, por eso cuando yo he preguntado, por ejemplo, hace rato, dije, ¿cuál sería por carril? Entonces, por carril es 1700. En ambos sentidos, aquí dice en general, se analizan para ambos sentidos, es 3200, pero no es la mitad, ¿no? 3200, la mitad sería 1600, pero de acuerdo a los científicos, no, es 1700. Eso. Las carreteras de dos carriles se clasifican en tres clases para el análisis. O sea, desde el año 2000 se clasifican en dos primero. El año 2000 se llaman en dos tipos de, dos clases de carreteras de dos carriles para el análisis, ¿no? Para evaluar, que se tomaba en cuenta dos consideraciones o dos clases. El término utiliza, el manual utiliza clases, ¿ya? O sea, cómo clasificar para poder evaluar en cuál va a estar nuestro camino. O sea, antes se usaba dos clases. O sea, desde el 2000, el 2000 se usaba dos clases. El del 2010 usa tres clases. Entonces, ¿cómo son las tres clases? Primero es la clase 1, como también en el 2000 se usaba clase 1 y clase 2, estos dos nada más. Se ha aumentado ahora esta tercera, clase 3, el del 2010, para tratar de ir mejorando, porque antes se usaba estos dos y todavía había errores. Ahorita se ha aumentado esto y está todavía mejorando, pero no exacto, ¿no? O sea, la idea es que lo teórico, o sea, lo que vamos a ir viendo es en base a tablas y gráficas que pueda coincidir con la realidad. Si yo estuviera en el campo y tengo esa situación, debería ser igual que lo que estoy evaluando en base a tablas. Eso es lo que quiero hacer. Siempre quiero comparar que es lo que hay en el campo, lo que está circulando en la vía, ¿no? Eso digo campo. Lo que está circulando en la vía, yo puedo, a través de tablas y gráficas, por ejemplo, en las de autopistas y carreteras de carriles múltiples, usamos gráficas. En esta no se usa gráficas. ¿Por qué no se usa gráficas? Por esos problemas que tenemos, que hay vehículos que vienen en el sentido opuesto, no puedes rebasar, etcétera. Entonces, por eso se complica este tipo de evaluación. Entonces, los científicos han dicho, bueno, vamos a separar en tres clases. Ahora, el del 2010 es tres. ¿El primero cuál era?
La clase 1, así denominan, clase 1. Son esas vías que son vías importantes para no estar leyendo todo esto, ¿no? Vías importantes, las vías generadoras de tráfico, de volúmenes, por ejemplo, Cochabamba-La Paz, Cochabamba-Santa Cruz, esas vendrían a ser clases 1, o sea, las vías más importantes. Además, son aquellas carreteras que esperan viajar a velocidades relativamente altas. O sea, si tú ves Oruro el Alto, son con velocidades altas, eso es una clase 1. En cambio, si yo digo Morochate, Independencia, es un camino para mí y no es, pues, no tiene velocidades relativamente altas, no hay gran cantidad de vehículos, entonces no corresponde a esta clase 1. Por ejemplo, aquí dice, generalmente las clase 1 son rutas interurbanas, he dicho de Cochabamba a La Paz, mayores arterias primarias, o sea, las vías principales, son arterias primarias. O sea, en nuestro medio, las arterias primarias corresponden a la red fundamental, por ejemplo, ¿no? Que conectan grandes generadores de tráfico, en el nuestro, dentro de lo racional, dentro del país, generan bastante tráfico, ¿no? O sea, hay harto tráfico, digamos, para no decir grandes generadores, o sea, pero son los mayores. Oruro, La Paz, esos, Cochabamba, Santa Cruz, son los que generan más tráfico. Por eso que dice, para ese tipo de carreteras corresponde la clase 1. O tramos, disculpe, o tramos de la red primaria de carreteras nacionales que sirven más a menudo los viajes de larga distancia. ¿Ven? Todas las de la red fundamental corresponderían a la clase 1. La clase 2, de acuerdo a los científicos que ha separado en tres, para hacer análisis, ya aquí dice, 3 clases para el análisis. La clase 2 son aquellas carreteras donde los conductores no necesariamente esperan viajar a altas velocidades. Funcionan como rutas de acceso para las carreteras de la clase 1, o sea, se conectan. Por ejemplo, Clisa-Tolata, por ejemplo, es una vía que entra a la red fundamental, digamos, ¿no? A Cochabamba, Santa Cruz, y así, no son arterias primarias, y generalmente atraviesan terrenos, bueno, en este caso dice terrenos escarpados, si es la situación de los terrenos más críticos, ¿no ven? Hemos dicho qué tipos de terrenos son planos, ondulados, montañosos y escarpados. Usualmente prestan servicio a viajes relativamente cortos, no es largo, no es 50, 100 kilómetros, 500 kilómetros, no es así, no es clase 2. O sea, son las que conectan a las clase 1. Eso. Y la tercera, la que se ha aumentado para el manual del 2010, es esta, clase 3. Son aquellas carreteras que sirven áreas moderadamente desarrolladas. O sea, tenemos las vías más pobrecitas, digamos, que tienen cantidad de vehículos, más o menos, ¿no? Pueden ser porciones de las carreteras de la clase 1 y 2, que pasan por pequeñas poblaciones o áreas recreacionales. O sea, vuelvo a repetir, pueden ser porciones, o sea, pueden ser tramitos de algunas de estas carreteras, pero que pasan por pequeñas poblaciones o áreas recreacionales, o sea, quiere decir que van a tener velocidades más bajas. En tales segmentos, el tránsito local se mezcla con el tránsito de paso y la densidad de puntos de acceso es mucho mayor que en aquellas áreas puramente rurales, limitando en gran manera la velocidad. O sea, estas son los caminos más pobres, digamos, ¿no? O sea, si queremos decir esto, clase 1 es lo mejorcito, clase 2 es un intermedio y la clase 3 las más pequeñas, las carreteras más pobres, digamos, o sea, tienen menos volúmenes de tráfico
no necesitan tener velocidades altas, ¿no? Así clasificamos según los científicos, o sea, así clasifican los científicos dependiendo de las carreteras de 2 carriles, estamos hablando. Se clasifican en 3 clases, ¿listo? Entonces uno cuando tiene que resolver, si es uno, y te dicen hacer el análisis de la capacidad de una carretera, bueno, pues tienes que definir en cuál clase está mi vía, primero. Tienes que definir, porque, entonces ya tienes que tener idea. Si es una vía importante, clase 1. Si es una vía secundaria, está en clase 2. Y si es una vía vecinal o terciaria, está en la clase 3. ¿Listo? Entonces, igual como... Dime. Antes de seguir pasando, Sí. seguir con el tema de las clases. Sí. Actualmente, digamos, en nuestro medio, nosotros que tenemos en Cochabamba, nuestra clase 1, a lo que estoy entendiendo, nuestra clase 1 sería lo que va de, por ejemplo, de Cochabamba a Santa Cruz, donde dijo, ¿no? Correcto. Nuestra clase 2, poniendo que dice que son clases... son las que vinculan. Ya, ajá. seguí. Entonces sería la de, por ejemplo, la carretera que va hacia Tarata, hacia Vinto, esas, porque también está dentro de lo que es la clase 1, porque Correcto. podemos a pensar, ¿no? La de Sí. Tarata es el antiguo camino a Santa Cruz, la de Vinto es la actual que va a La Paz. Correcto. Está bien. Y nuestra clase 3 llegaría a ser, a lo que estoy pensando, llegaría a ser la que son la de Vinto entrando, ¿no? A esas otras poblaciones que Sí, hay. Independencia, Morochata, yo decía, por ejemplo, ¿no? Yo dije un rato, hay Independencia, Morochata, lugares más alejados, o sea, por ejemplo, pequeños lugares hacia, por ejemplo, Independencia, Morochata, lo más cerca, para no estar complicándonos. Ese tiene una clase 3, la podríamos considerar como clase 3 porque tiene menos... cantidad de vehículos que llevar, ¿no? Es una vía no principal dentro de lo que clasificamos las vías, clasificamos por varias formas, ¿no? Clasificamos por TPDA, tránsito promedio diario anual, clasificamos por el tipo de terreno donde está atravesando, clasificamos de acuerdo a la administración de lo que manejan las carreteras. Bueno, hay varios tipos de clasificación. Dentro de eso vendría a ser de lo racional terciario, o sea, carreteras vecinales, digamos, o terciarias. Eso, está bien. ¿Qué más? Está Eso no bien, ¿no? estaba Ya. viendo. Sí, eso es así. Muy bien. Gracias por la colaboración y aclaración que me estás haciendo. Eso es así. O sea, uno tiene que estimar y decir, bueno, este tipo de vía correspondería, ¿no? O sea, a la clase 1, clase 2 o clase 3, de acuerdo a estas condiciones o a estas características que nos están diciendo para clasificar estos 3 tipos de clase. Antes se usaba 2. Yo, por ejemplo, dentro de lo que sé, se ha aumentado esta clase 3 para poder mejorar, para poder ser más coherente en los resultados, porque si se usaba solamente estos 2, siempre había error para este tipo de vías. Por eso se ha aumentado la clase 3. ¿Ya? Siempre desde esta mañana estoy insistiendo de que en las carreteras de 2 carriles es bien complejo su análisis, no es tan fácil. Pese a eso, los científicos cada vez han ido mejorando y por eso es que digo, han aumentado una clase para ver que siga guardando relación entre lo que es el desarrollo de operación en el campo o de una vía, cómo se están circulando y cómo sería si yo quiero evaluar en base a tablas. Entonces, ese es el motivo por qué se ha aumentado esta clase 3, porque a este tipo de vías se los consideraba dentro de estos. Y, o sea, bueno, dentro de la lógica se les consideraba para clase 2. Entonces, ocurría que no había coherencia entre lo que era la teoría, que serían las tablas. La teoría serían las tablas. Y
comparando en el terreno cómo circulaban los vehículos y podíamos ver a cuál nivel de servicio, cuál es la tasa de flujo. Uno de los parámetros que vamos evaluando es la tasa de flujo. Entonces, había más incoherencia, o sea, había problemas. Por eso es que han aumentado esta clase 3. ¿Ya? O sea, por ejemplo, viendo las realidades. Ese es el motivo. Bueno, gracias. ¿Qué apellido es? Flores, Inge, Flores. Ah, ya. Ah, tú has estado muy bien. Espérame, sí. Ay, muy bien, Luis Germán. Ya. Gracias. Entonces, dentro de la teoría, seguimos siempre los diferentes tipos de vía. Los científicos dicen, bueno, no hay otra que partir de condiciones base o condiciones ideales. A partir de ahí vamos a ir haciendo los ajustes en base a los problemas que tenemos en el terreno, si hay problemas del tránsito, cómo vamos a afectar, ¿no? El primer día de clase de este tema, que nos hemos ampliado bastante en el tema de capacidad y niveles de servicio, lo primero que les comenté era que para evaluar hay 3 cosas que hay que considerar, que era la parte geométrica de la vía, la parte del volumen de tráfico y ver a qué nivel de servicio correspondía o en cierto modo, aquí dice, y del medio ambiente o entorno también, o sea, influye en las capacidades. Entonces, para poder evaluar este tipo de carreteras rurales de 2 carriles, realmente las carreteras generalmente son rurales, ¿ya? Generalmente o suburbanas. Las condiciones base son las siguientes. O sea, anchura de carril igual o mayor de 360 es lo ideal. Acotamientos son bermas, de anchura igual o mayor de 1,80. O sea, eso siempre hemos estado manejando. Inexistencia de tramos con rebases restringidos. Aquí es un tema que no se manejó antes en los otros tipos de vía. ¿Y cuál es? La inexistencia. O sea, no hay problemas de rebasar, o sea, de problemas de rebases restringidos. O sea, puedo adelantar en cualquier lugar. Eso es lo que dice aquí. Inexistencia de tramos con rebases restringidos. O sea, puedo adelantar en cualquier lugar, en curvas, en tramos rectos, puedo adelantar. La realidad no es así, ¿no? O sea, la realidad es, esto es condiciones base o ideales. O sea, en la realidad hay curvas donde no son curvas cesadas, por ejemplo, y no puedes adelantar porque vienen vehículos en el sentido contrario. Entonces, eso no se cumple, ¿no? Esto es lo ideal. Entonces, parte de que tú puedes ir en cualquier lugar de la vía, puedes adelantar. O sea, inexistencia, por eso dice, no hay problema, puedes adelantar en cualquier lugar. ¿Por qué pone con rebases restringidos? Es que en la realidad lo que ocurre es que no puedes adelantar en determinadas curvas. Hay un problema de el rebase, o sea, no puedes adelantar porque estás restringido, porque hay curvas cerradas, no ves por falta de visibilidad o por cantidad de volúmenes que vienen en sentido contrario. En este caso, como estamos partiendo, dice condición ideal o condición base, no tienes problema, pues inexistencia, o sea, no existe problemas de tramos, o sea, de esa vía con rebases restringidos. O sea, hay que un poquito entender eso. Aquí está queriendo jugar con la palabra rebases restringidos, porque el inconveniente es que tenemos problemas de rebasar, o sea, de adelantar. Eso es rebase, adelantar. Y en este caso dicen que no hay problemas de poder rebasar, de adelantar, digamos, no hay restricción, ¿no? De poder adelantar. Pero cambiando las palabras, aquí dice inexistencia, o sea, no hay problema de tramos con rebases restringidos. Utiliza rebases restringidos porque más adelante vamos a tener que considerar
cuánto hay de rebase, que no se puede, o sea, cuánto hay, qué porcentaje hay de no poder adelantar, ¿no? O sea, generalmente esa es la forma como se está manejando para evaluar. No, no se evalúa esta restricción de rebase utilizando 500 vehículos de rebase, sino en la parte de rebase es en función de, tú tienes un tramo de carretera de 2 carriles y dices, hay un porcentaje de poder adelantar y otro porcentaje de no poder adelantar. Entonces, ahí es que estás tomando en cuenta estos tramos con rebases restringidos. Es por eso que utiliza la palabra rebases restringidos. ¿Eh? Todos los vehículos, sabemos, son ligeros. Ligeros es otro término que utilizan en vez de poner automóviles, en vez de poner vehículos livianos, esos ligeros. Ninguna restricción al tránsito directo o de paso debido a controles, por ejemplo, intersecciones con semáforos. Aquí dice, condición ideal para carreteras de 2 carriles para evaluar, no hay problema de ninguna restricción, no hay problema, quiere decir, al tránsito directo de paso debido a controles. O sea, no tenemos problema, es un tramo continuo, digamos. Por ejemplo, intersecciones con semáforos, no hay intersecciones con semáforos, otro tema. O vehículos que den vuelta. Eso, en condición ideal, no hay este problema, no, ninguna restricción. O sea, no se restringe esto debido a controles, por ejemplo, e intersecciones con semáforos. Es otro tema eso, ¿no? O sea, aquí es como si fuera ideal, condición ideal, no hay restricción. Y parte también, condición ideal, el terreno. El terreno es llano, no es montañoso. De ahí vamos haciendo las correcciones si es ondulado, si es montañoso, etc. Lo ideal es terreno llano. Ahí tenemos la capacidad, lo que les dije al empezar la clase hoy, de 2 carriles en condiciones base o ideales, es de 1.700 vehículos livianos hora por sentido y de 3.200 vehículos livianos hora en ambos sentidos. Entonces, estamos leyendo del libro del Rafael Cali Mayor, que esa información ellos también están copiando del manual de carreteras. Entonces, están redactando estos dos autores del libro, que es Rafael Cali Mayor, aunque en esta edición ya falleció, y James Cárdenas, los dos, ¿no? Son los que han redactado. Entonces han puesto esto, por ejemplo, la capacidad de una carretera de 2 carriles en condiciones ideales o base, porque a veces yo utilizo la palabra ideal para que se den cuenta que eso es lo ideal, pero aquí dice condiciones base, es otro término que han partido de estas condiciones base para ir viendo la realidad de cada uno de los tipos de vía que uno quiere evaluar. Entonces, 1.700 ya es por sentido y 3.200 en ambos sentidos. Debido a la interacción que existe entre los flujos direccionales y de ambos sentidos, el máximo flujo opuesto deberá ser limitado a 1.500 vehículos livianos por hora. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere decir esto? Como tenemos a ver, no quiero emplear la palabra interacción, sino como tenemos que analizar en un sentido y en el otro sentido, es que si yo considero que uno es 1.700 en un solo sentido, en el otro sentido, ¿cuánto va a ser? No es otros 1.700. Eso es lo que quiere decir. Si en un sentido la capacidad es 1.700, en el otro sentido, dice, va a ser 1.500. ¿Ah? Luis Germán, ¿estás hablando o qué? Sí, porque... No, dije, por eso es que yo estaba escuchando un susurro y he dicho, ¿quién está hablando? ¿No?
Bueno, vamos a de nuevo. No sé si me han entendido lo que estaba hablando. Y es importante, aunque no parece, pero a veces ustedes cuando están haciendo este tipo de trabajos o sea, problemas que tienen en el libro o que les tomen el examen, andan en la luna por esta partecita, por estas cositas. O sea, ¿por qué? Porque no leen, no se fijan un poquito para evaluar. Y yo estoy queriendo que entiendan y con calma estoy avanzando este tema, ¿no? En el sentido de que por sentido es 1700. En ambos sentidos es 3200. Pero que si yo quiero analizar así por sentido, por ejemplo, aquí no sé si revisamos, dice, no sé en qué parte leíamos que se evalúa por sentido o se puede evaluar en ambos sentidos. Aquí. Los niveles de servicio de las clases en general se analizan para ambos sentidos, pero se puede analizar por sentido, por aquí se dice, ¿no? Entonces, cuando yo evalúo por sentido o en ambos sentidos, tenemos que tener la idea de qué cosas es lo máximo. Entonces, la capacidad en condiciones base o ideales es por sentido 1700. No es la mitad de 3200, o sea, es un poquito más. O sea, porque la mitad de 3200 en ambos sentidos uno diría es 1600. No, 1700. Así han determinado. Pero ocurre que si yo estoy evaluando por direcciones o en ambos sentidos, el máximo flujo opuesto, aquí está diciendo el máximo flujo opuesto, deberá estar limitado a 1500. O sea, si yo manejo por sentido 1700 y quiero saber del opuesto, no puede ser 1700, el sentido opuesto va a ser 1500, porque 1500 más 1700 da los 3200. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? Vuelvo a repetir, debido a la interacción que existe entre los flujos direccionales o de ambos sentidos, el máximo flujo opuesto debe estar limitado. O sea, no ve que he dicho, se puede evaluar por dirección o se puede evaluar en ambos sentidos. O sea, se puede evaluar por carril o por ambos carriles. Eso es lo que estamos aprendiendo. Si es por carril, o sea, por sentido vendría a ser, eso es 1700. Si es en ambos carriles o en ambos sentidos, en otras palabras, es 3200. Pero dice, debido a que tenemos que hay interacción entre los carriles, entre los vehículos que van en un sentido y en el sentido opuesto, la suma de esos no puede ser a 1700 y 1700 si estoy viendo por sentido. Es 1700 más 1500 es los 3200. Eso es lo, ¿no? Yo creo que me han entendido. Tal como se mencionó anteriormente, en la investigación realizada en Colombia, como el autor James Cárdenas es de Colombia, por eso está también aumentando toda esta parte, dice sobre capacidad y niveles de servicio, con base en observaciones de campo, en Colombia se hizo con base a observaciones de campo, se encontró que la capacidad ideal es también 3200. O sea, en Colombia han hecho un manual y el manual de capacidad en carreteras de montaña se ha puesto en Colombia, su título de ese análisis se llama Capacidad en carreteras de montaña. Ahí evaluaron, trajeron a científicos de los Estados Unidos por unos días nada más y después les dejaron las pautas para poder hacer este tipo de análisis y allá en Colombia determinaron 3200 vehículos livianos. Esa es la capacidad que esta capacidad es un flujo, ¿no ve? Por si acaso. Yo siempre estoy reiterando. Volumen a capacidad, a ver, acuérdense, volumen a capacidad, B sobre C. ¿Qué les he dicho de B sobre C? Ese B viene a ser el flujo,
y la capacidad B sobre C. Los dos tienen que estar livianos en las mismas unidades. Por eso se llaman flujos. ¿Ya? Por flujos están en vehículos utilizando periodos de a 15 minutos, que es el más utilizado. Entonces, como se hace en base a periodos, en una hora tenemos 1.700 vehículos livianos por hora, ¿no? En el sentido contrario, aquí ya no está diciendo que es en ambos sentidos, ¿no? Aquí vehículos livianos hora, pero este es el sentido contrario, que vendría a ser 1.700 en un sentido y el del sentido contrario es 1.500, no es 1.700 más 1.700. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, si seguimos con lo que estábamos hablando, aquí dice que en Colombia se ha hecho una investigación, y esa investigación no dice tampoco, a ver, no comenta mucho de cómo se ha hecho. Se ha hecho en carreteras de montaña. O sea, más que todo en Colombia, las vías primarias, las de clase 1 y clase 2, hay lugares, hay tramos que son de montaña. Entonces, viendo el manual de los Estados Unidos, tiene limitaciones también en la parte de pendientes. O sea, no utiliza pendientes de 9%. Por ejemplo, nosotros tenemos carreteras principales, o sea, la clase 1. Hemos dicho hace un rato, Luis Germán me decía, Cochabamba, Santa Cruz, por ejemplo, ahí tenemos clase 1. Pero hay, si quiero evaluar un lugar donde la pendiente es más del 7%, más del 7%. Entonces, ¿por qué es más del 7%? Porque en Bolivia es 7%. Pero tenemos algunos lugarcitos que tienen 9%. Algunos son tramitos, ¿no? De 9%. Entonces, en esos lugares no podríamos evaluar. Por eso es que los colombianos, como un poquito se han dedicado a hacer investigaciones también, han visto que podían hacer para carreteras de montaña. Entonces, que tengan 9, 10% de pendiente, 11%. Y lo vamos a ver. O sea, después de terminar de esta parte, nos vamos a pasar a las carreteras de 2 carriles, pero utilizando el manual de carreteras de Colombia, ¿ya? Donde utiliza también la capacidad ideal, según este libro nos está diciendo que es 3.200, y está coincidiendo con lo que ellos manejan. En Estados Unidos ya manejan 3.200 y coincide con el de Colombia. Las condiciones de operación a capacidad son inestables y difíciles de predecir, eso es cierto. Vuelvo a repetir, las condiciones de operación a capacidad son inestables, o sea, es bastante variable en esa parte cuando estamos evaluando una evaluación con la capacidad, o sea, las condiciones de operación a capacidad son inestables, o sea, no es bien fijo, o sea, es variable, dice, y difíciles de predecir. Muy rara vez la operación vehicular en carreteras rurales está cercana a capacidad, principalmente por falta de demanda. Bueno, eso es un comentario. Entonces tenemos, nos hemos quedado mucho tiempo en esta parte, niveles de servicio. Para poder definir niveles de servicio en este dime. Dije una preguntita. Con todo gusto. ¿Y por qué se mide en vehículos, o sea, la capacidad en vehículos livianos? Ya. Vehículos mixtos. No. La capacidad se lee, vea, primero, todo lo que es este análisis de capacidad y niveles de servicio, si yo trabajara con puros vehículos mixtos, quiere decir que estamos sumando, autos, camiones, buses, todo tipo de vehículos, ¿no? Son vehículos mixtos. Entonces,
para poder hacer una evaluación coherente, todos tienen que estar en las mismas unidades. O sea, no puedo sumar un burro con un caballo. Tendría que decir cuántos burros hay, cuántos caballos hay. Entonces, para poder hacer este tipo de análisis, los tienes que poner en una sola unidad, en un solo tipo de vehículos, que es lo que hacen los científicos. Uno, a ratos, así como tú, a ver quién me hizo la pregunta. A ver, John Alex parece, ¿no? O sea, no puedes mezclar diferentes tipos de animales, como yo he puesto ahorita, o si quieres con vehículos. O sea, no es lo mismo tener puro camiones que buses y autos. O sea, como tienes una mezcla, ¿por qué no puedo sumar todos los autitos más los camiones? Porque una cosa es autos, otra cosa son camiones, otra cosa son buses. O sea, tienen diferente tamaño los camiones, tienen diferente aceleración, ¿no? Tienen diferentes influencias en el que no puedes comparar con los autos. Entonces, los científicos dicen, bueno, los vamos a volver a toditos autitos. Es por eso que todos, para hacer el análisis, originalmente partimos de vehículos mixtos. La realidad es eso, vehículos mixtos, eso es lo que existe. Vehículos mixtos, hay camiones, buses, de todo. Pero para poder hacer el análisis hay que volverlos toditos a autos. Eso es lo que ocurre. Por eso que si tienes esa inquietud, es que todo se vuelve a autos. Y de esa forma puedo evaluar. O sea, no hay... Claro, no puedes mezclar. Tienes que volverlos a un solo tipo de vehículos. La realidad es que hay varios tipos de vehículos, pero o sea, en la ABC, la clasificación de tipos de vehículos, tenemos 12 tipos de vehículos. No es que hay autos, buses y camiones así, no. Hay camiones de 2 ejes, de 3 ejes, de 4 ejes, de 5 ejes, etcétera, con acoplado, sin acoplado. Eso hemos comentado cuando veíamos vehículos. Entonces, como hay diferentes tipos de vehículos, los científicos han dicho, ¿cómo voy a sumar un camión con un autito? ¿Cómo voy a hacer esa comparación? Si todos deberían estar en las mismas unidades para hacer la evaluación. Entonces, de ese modo, han resuelto volverlos a vehículos livianos todo, y por eso es que se maneja así. La capacidad está en vehículos livianos, porque está en función del flujo, y el flujo te está diciendo que vamos a trabajar con vehículos livianos, o autitos, que hemos dicho. De esa forma, ¿y cómo voy a cambiar los camiones? Por ejemplo, ¿qué ha pasado con los camiones? Los camiones ha empezado a haber un ajuste por presencia de vehículos pesados. O sea, los científicos no es que se han olvidado de los camiones, sino han dicho, bueno, estos camiones hay que volverlos a autitos, y eso es el término que utilizamos, FHB, factor debido a la presencia de vehículos pesados. Entonces, ese factor hace que se cambie y se vuelva a vehículos livianos. Ahora, aquí es al revés. Si tienes esa inquietud, les he enseñado, y en su libro está, en autopistas, un ejercicio donde te preguntan cuántos vehículos mixtos tenemos para que llegue a la capacidad, si se acuerdan. Y ese ejemplo es bien importante y se los he insistido bastante. El último ejemplo parece que es de la parte de autopistas. Entonces, ahí indica cuántos vehículos mixtos voy a tener para que llegue a la capacidad. Entonces, primero ha hecho con vehículos livianos, que es lo que estamos analizando, con vehículos livianos, y después lo va a volver a vehículos mixtos. Fíjate bien en ese detalle. O sea, así se hace. Igual, haciendo un paréntesis, por ejemplo, igual haríamos en semáforos, y nos falta aprender también semáforos. En semáforos, ¿qué hacemos? A una intersección llegan camiones, buses, de todo tipo de vehículos. Para poder hacer el análisis de ese tipo de esa intersección, para saber el ciclo del semáforo, para tener idea de cuánto es la fase, cuántas fases vamos a tener, cuánto es el tiempo de verde, efectivo, etcétera, todo hay que cambiar
a vehículos livianos. Entonces, todos los camiones, todos se los vamos a volver a vehículos livianos. Y recién puedo hacer el análisis, la opera. O sea, puedo sumar vehículos livianos con otros vehículos, o sea, todo lo que hay, pero en vehículos livianos. En cambio, si tengo mixtos, se te complica, porque no puedes sumar, digamos, tendrías que saber, así, yo si te pregunto, a ver, ¿cuántas vacas tenemos, así cambiando, cuántas vacas y cuántos caballos tenemos? Por ejemplo, 4 vacas, 5 caballos. No me vas a decir 9 animales, o tendrías que poner 9 animales, ¿no? 5 y 4 son 9 animales, pero yo te estoy preguntando cuántas vacas tenemos y cuántos caballos. Tienes que decir 4 vacas, 5 caballos. Entonces, para poder hacer este tipo de evaluación, no puedes estar queriendo determinar para caballos y para vacas. Tienes que volverlo toditos a un todo tipo de animal. Entonces, tenemos que saber si los caballos pesan más, si son más largos, uniformar. Y eso es lo que hace. Por eso hay el factor debido a la presencia de vehículos pesados, para poder cambiar a autitos. Y con autos o vehículos livianos haces los análisis tranquilo. O sea, no estás mezclando ya los vehículos, porque eso es lo que ocurre, ¿ya? John Alex, ¿no? Eso me explicaste, ¿no ves? Está muy bien. Sí, muy bien esto. A ver, te vas a fijar el último ejercicio de autopistas, que también puedes usar. Ese mismo ejercicio se puede usar en cualquier tipo de vías. O sea, no es solamente para las autopistas. Lo que pasa es que ese ejemplito te aclara mucho sobre tu pregunta. O sea, sacas la tasa de flujo, sacas la capacidad en vehículos livianos. Por eso es que ahí estamos manejando que en este tipo de carreteras es 3.200 vehículos livianos por hora, ambos sentidos. Quiero saber cuántos vehículos faltan a la capacidad. Voy a sacar primero, o sea, digamos, la capacidad voy a sacar en flujos, en vehículos livianos. Y después puedo cambiar a vehículos mixtos. O sea, se hace la transformación de la ecuación que nos dan los científicos, de ahí se va cambiando. Entonces, por favor, a ver, John Alex, vas a revisar y todos revisen el último ejercicio. Y si quieren, ahorita busco a ver qué página para que te ubiques, ¿ya? Voy a buscar, a ver, autopistas, yo les he dicho, es lo que yo me acuerdo. Para no equivocarnos, vamos a buscar. Y hemos visto en la clase, o sea, es, a ver, no es el último ejercicio. Vamos revisando. Ya. Este viene a ser el primer ejercicio. Está en la página 417 y termina en la 418. Ahí está, por ejemplo, si revisamos, ahorita si quieren volvemos, veremos esa parte. Como tenemos ahí, podemos ver. Vamos a ver. Ocultar. Listo. Voy a volver. Justamente, a ver, vamos a avanzar. Ya está cerca. 415. Si revisamos, este era el 12.1. Entonces, la pregunta aquí dice, se desea determinar el nivel de servicio al cual actualmente opera este segmento de autopista, la capacidad y el volumen de tránsito adicional que todavía puede soportar el segmento antes de alcanzarla.
Entonces, a esta tercera pregunta es lo que tú más o menos correlacionas y vamos a ver cuál es, que uno es en autos y el otro es en mixtos. Entonces, primero calculas aquí, esta es la famosa fórmula que es el factor debido a la presencia de vehículos pesados. Aquí dice factor por presencia de vehículos pesados, que hace que esto se vuelva a vehículos livianos. Pero si vemos la fórmula, aquí veremos, aquí está la fórmula. Esta tasa de flujo, esto es en vehículos livianos. ¿Y cómo es? Hemos empezado con vehículos mixtos. Aquí B es vehículos mixtos, por hora tiene que ser, no puede ser por día, ¿no? Esto es para hacer análisis de las características geométricas de una carretera, de una vía, digamos, hacemos por hora, no hacemos por día. Si revisamos los volúmenes, uno agarra volúmenes, la teoría de volúmenes, para determinar cuáles son las características de una vía, ¿qué volumen uso? El horario, no uso el diario. Ahora, si me dan el diario, tengo que volverlo a horario para entrar a esta fórmula, por eso está por hora. Y estos son vehículos mixtos, lo que tenemos en la realidad. Pero para poder trabajar, para poder evaluar todo esto, o sea, tenemos que trabajar con vehículos livianos. Este B sub P es tasa de flujo. Entonces, el hecho de que divido entre el factor de hora de máxima demanda, bueno, en este caso, número de carriles, FHB y FP, estos mixtos se vuelven livianos. O sea, eso es lo que quiero que primero aprendan. O sea, yo tengo esta tasa de flujo está en, aquí no dice esto, pero está en liviano. Si quieren, aquí más abajo sí va a estar, aquí está. La tasa de flujo, vehículos livianos. ¿Por qué se ha vuelto livianos? Porque tengo el volumen mixto. Este es mixto. Pero si yo divido entre estos 4 factores o estas 4 características de la vialidad, hace que se vuelva livianos. No es que por azares del destino se ha cambiado de mixtos a livianos, no. Esto hace que se cambie, estos 4, ¿ya? Y está manejando por carril, por eso está por N aquí, por carril. Por ejemplo, si estuviéramos en el caso de una carretera y yo les pregunto la tasa de flujo, por ejemplo, si tuviéramos este N ya no hay, porque va a ser por sentido, uno nomás va a ser, no por sentido. Entonces, ya no, pero ya no necesitas por carril, a eso me refiero. O sea, lo importante es que de mixto se ha vuelto a liviano, eso es, y sigue por hora, ¿ya? Entonces, esta tasa de flujo es livianos. Para poder hacer las evaluaciones tienes que trabajar con livianos, ya no con mixtos, es lo que he dicho. Ahora, vamos, hemos determinado, y aquí está. Esta es la parte que quería comentarte y aclararte, y te dije, ve en tu libro. Yo pensé que era el 4º ejercicio de autopista, era el primero, ahí sí me equivoqué yo, ¿no? Entonces, la capacidad y volumen de tránsito adicional es lo que nos están pidiendo. Entonces, la capacidad representa el flujo de servicio máximo. Fíjense, flujo de servicio máximo. O sea, la capacidad tiene que estar en livianos. Entonces, a nivel E, para el cual la relación B sobre C, esto también yo les insisto bastante. Aquí dice volumen a capacidad, es lo que normalmente usamos, el término así, volumen a capacidad. Pero este volumen es un flujo, porque yo no puedo dividir este volumen, por ejemplo, por decir algo, mixtos, o sea, aquí teníamos mixtos, ¿no? Bueno, voy a volver aquí. 3.300 vehículos mixtos por hora sentido. Yo no puedo poner aquí volumen 3.200. Mixtos es. Y esta capacidad no es en mixtos, es en vehículos livianos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ha salido la capacidad, de acuerdo a los datos, sale vehículos livianos. Entonces, el B es una tasa de flujo que tiene que ser también livianos. Entonces, así puedo dividir esto, si no, no puedo dividir. Los dos tienen que estar en las mismas unidades, ¿ya? Entonces, como datos, ya no estoy queriendo cómo se ha sacado, pero la capacidad
aquí, de acuerdo al ejercicio, sale 2.350 vehículos livianos, hora carril, porque es las autopistas. Bueno, entonces nos estaban pidiendo cuál es el volumen de tránsito adicional. Entonces, para eso, el volumen adicional sería la capacidad, ¿no? Lo que tenemos 2.350, que es lo máximo, y nos están pidiendo cuál es el volumen que falta para llegar a la capacidad. Por eso es que dice capacidad y volumen de tránsito adicional. La pregunta sería, ¿cuál es el volumen? En otras palabras, ¿no? En vez de decir así, ¿cuál es el volumen adicional que requiero para llegar a la capacidad? Sabiendo que la capacidad es 2.350. Entonces, 2.350 menos la tasa de flujo que hemos sacado, que aquí está 1.894, entonces tenemos 456 vehículos livianos. Estamos restando 2 de las mismas unidades. Entonces, vehículos livianos. Pero ahora yo quiero volverlo a mixtos, que es la realidad, ¿no ve? Ahora estoy haciendo al revés. Hemos sacado volumen adicional en livianos y ahora, o lo que es lo mismo, dice, aplicando la ecuación 12.3, la ecuación que acabo de mostrarles, y vamos a volver después, un volumen mixto adicional en la hora de máxima demanda. Entonces, ¿qué está haciendo? Dice, aquí dice, para que no nos mezclemos mucho, aquí dice 12.3, la ecuación 12.3. Entonces, voy a buscar la ecuación 12.3, 12.5, en la teoría está 12.4, 12.3. Esta es la ecuación. En esta ecuación hemos sacado esta tasa y ahora nos están pidiendo volverlo a mixtos. Entonces, todos estos paso aquí a multiplicar y voy a tener en mixtos. Entonces, eso es lo que está queriendo hacer. O sea, este B es mixtos, ¿no ve? Este es autos, aquí dice, vehículos livianos, tasa de flujo de demanda equivalente. O sea, hay que volverlo a un equivalente, digamos, que son los livianos. Entonces, ahora estoy queriendo sacar cuántos mixtos nos falta. Entonces, voy a hacer todos estos, voy a multiplicar a B sub P, que es lo que estamos queriendo hacer. Ya me pasó. 400 vehículos livianos, ¿dice? 456 vehículos livianos. Estoy multiplicando por esos que les he dicho, factor de hora de máxima demanda por N, por FHB, por FP. Y ahí está. El volumen adicional ahora lo estoy colocando en mixtos. 794 vehículos mixtos por hora sentido. ¿Listo? Porque estamos manejando N, 2 carriles por sentido. Entonces ya no es por carril, no, es por sentido está. ¿Ya? ¿Entendido eso? No. Sí, Inge. Muy bien. Sí, eso. A veces hay cositas que se pasan y no se han dado cuenta. Muy bien. ¿Qué página estamos? Prefiero avanzar lento, pero que vayan aprendiendo, ¿no? Entonces, ahí están las condiciones base que hemos dicho. Aquí estábamos empezando a ver, para encontrar los niveles de servicio en carreteras de 2 carriles, tenemos que aprender otra terminología. Por eso es que se nos complica un poco. Primero, dice, las medidas de efectividad utilizadas para describir la calidad del servicio en carreteras de 2 carriles son la velocidad media de viaje. Es un término que no estábamos usando antes, no hemos usado. ATS se llama. La velocidad media de viaje es ATS, según el manual. Tenemos que aprender otra medida de efectividad, que es la demora porcentual en seguimiento. Es PTSF, en inglés está, y utiliza el manual estas letras. Entonces, eso, PTSF es demora porcentual de seguimiento. Y otra medida de efectividad es el porcentaje de la velocidad a flujo libre. Entonces, PFFS, porcentaje de la velocidad a flujo libre, tampoco hemos conocido porque no hemos usado porcentaje, sino hemos encontrado velocidad a flujo libre en el de las autopistas, el de las carreteras de carriles múltiples, velocidad a flujo libre.
pero nunca hemos encontrado porcentaje de la velocidad a flujo libre. Es un término nuevo. Entonces, todas estas medidas de efectividad, que son ATS, PTSF y PFFS, son nuevas para carreteras. Esto se usa para carreteras nada más. Entonces, la velocidad media de viaje, ATS, está queriendo explicar de cada uno de estos, refleja la movilidad al dividir la longitud del segmento de carretera entre el tiempo medio de viaje de todos los vehículos. Cuando siempre hacemos evaluaciones en tráfico, no se hace de un solo vehículo, se hace de todos los vehículos que están circulando por ese segmento, ¿no? Durante un periodo de estudio, puede ser una hora, puede ser un día, dice, circulan por el segmento en ambas direcciones durante el periodo de estudio. Ese es uno, ATS. ¿Qué es el porcentaje de tiempo consumido en seguimiento? Es el término exacto. Aquí dice demora, o sea, demora porcentual en seguimiento. Si quiero entender bien, es el término PTSF, es porcentaje de tiempo consumido en seguimiento. ¿En qué se entiende esto? Representa la libertad para maniobrar y el confort y conveniencia del viaje. Entonces, a veces uno no entiende, ¿no? Yo mismo me pongo en la situación de ustedes, peor todavía. O sea, porcentaje de tiempo consumido en seguimiento. O sea, es un porcentaje que los científicos han definido eso. ¿Pero qué es eso? Representa la libertad para maniobrar. O sea, dentro de la vía tienes libertad para poder circular. Entonces, dice aquí, representa la libertad para maniobrar y el confort y conveniencia del viaje. O sea, esos términos nos está indicando el porcentaje de tiempo consumido en seguimiento. Esto tiene mucha importancia para poder entender luego las tablas y las fórmulas, ¿ya? O sea, esta partecita que estamos leyendo. En otras palabras, es el porcentaje del tiempo total de viaje que los vehículos deben viajar en grupos. Eso es, en otras palabras, dice, es el porcentaje del tiempo total del viaje que los vehículos deben viajar en grupos, detrás, o sea, siguiendo, ¿no?, de los vehículos más lentos, debido a la incapacidad de realizar maniobras de rebase. ¿Entendido esto? Con calma, leyendo, uno empieza a entender un poco mejor. O sea, a veces nosotros usamos directamente PTS, ¿ya qué será eso? Pero ahí está explicando qué es el PTS. Representa la libertad para maniobrar y el confort y conveniencia del viaje. En otras palabras, yo siempre insisto así, es el porcentaje del tiempo total, porcentaje, porque este es un porcentaje, no es una velocidad. Si ustedes ven, esto es ya porcentaje. El primero es una velocidad de ATS, es velocidad media de viaje. Este segundo dice es porcentaje. Entonces, en carreteras de 2 carriles utilizamos estas medidas de efectividad, ATS, PTSF, y esta es la última que se ha aumentado para evaluar la clase 3, porcentaje de la velocidad a flujo libre. Con esto se evalúa la clase 3. Ya. Ahorita todavía no hemos llegado ahí, pero ya puedo ir explicando. Por ejemplo, la primera, clase A, la clase 1, ¿no? No clase A, sino clase 1 es la que nosotros, los científicos, nos dicen. Esa clase 1 se evalúa con ATS y PTSF. Eso es. La clase 2 se evalúa solamente con la demora porcentual de seguimiento. Y la clase 3 se evalúa con el porcentaje de velocidad a flujo libre. Entonces, ¿dónde está eso? Aquí está. Fíjense lo que uno va aprendiendo. La clase 1 se evalúa con ATS y PTSF, porcentaje de tiempo consumido en seguimiento. De aquí sacas a qué nivel de servicio va a corresponder. Con la clase 2, que son las vías secundarias que hemos estado hablando, solamente se evalúa con PTSF, o sea, con el porcentaje de tiempo consumido en seguimiento, o sea, con esta de aquí, pero que va cambiando un poco, fíjense, ya no es igualito. Entonces, la clase 2 con esta tabla, esta es la tabla del manual de carreteras del 2010, con esto entrando, sabemos cuál es el porcentaje de tiempo consumido en seguimiento. Estoy en la clase 2 y voy a saber qué nivel de servicio está. Y la tercera,
clase 3. La clase 3, les he dicho, se evalúa en base al porcentaje de la velocidad a flujo libre. Aquí estaba, ¿no ves? ¿Se acuerdan que les he dicho? ¿Dónde está? Aquí está. Porcentaje de la velocidad a flujo libre, PTS. Eso no hemos visto hasta ahora. Lo que sí hemos visto es velocidad a flujo libre, FFS, pero porcentaje no. Entonces, este porcentaje, por ciento de la velocidad a flujo libre es porcentaje. PTSF. Entonces, si estoy en una vía clase 3, vía que tiene menos tráfico, ¿no ve? Tenemos que evaluar en base a este porcentaje y de aquí sabemos a qué nivel de servicio corresponde. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, ahí vamos a quedar. Espero que hayan aprendido algo más hoy día. No sé. A veces los notaba dormidos. No sé. Oye, ¿qué pasó aquí? A ver, ¿qué estoy haciendo?